Hace un tiempo vivo lejos de mi esposo y no hemos podido blanquear la situación. Él era anciano de la iglesia, nos mudamos de provincia, nos separamos, son pocas las personas que saben lo que pasó, realmente es muy difícil. Para mí éramos muy activos en la iglesia, una familia hermosa, pero en apariencias. No puedo ir a la iglesia porque lloro con mucha angustia y no quiero contestar preguntas. Se escucha cuando uno es empático y no juez. Tantas historias tristes que no quieren saber nada porque en vez de ser contenidos y ayudados fueron juzgados. Dirán que es excusa lo que diré. La misma gente te espanta de la iglesia porque dejaste de ir por algún inconveniente. Los hermanos te encuentran y ni buen día te dicen. Dan vuelta la cara. No porque vas, estás salvado. Hay gente que se cree dueña de la iglesia y decepciona, cansa, juzga. Porque ciertos grupos o hermanos se creen superiores en espiritualidad y más salvos que otros. Es así, se creen que tienen derecho a juzgar y no entienden que el único que juzga es Dios. Hablan como si tendrían ya el pase al cielo. Yo me sentí menospreciada por un pastor en particular en determinado lugar. Me sentí tan mal que tomé la decisión de no ir a la iglesia. La iglesia debería ser un lugar de contención, pero hoy en día es una sala para juzgar a los pecados de los hermanos. Es triste porque sabemos que hay muchas personas que se alejan por estos motivos. Y así podríamos leer muchos mensajes que fueron llegando a mis redes sociales cuando planteé este tema, cuando la iglesia lastima. Y leo algo más como introducción, que forma parte de un artículo publicado este mes, en mayo, en la revista Adventist World, que sale junto con la revista Adventista. Y se titula como este sermón, Cuando la iglesia lastima, este artículo. Iglesia, dice la autora. ¿Qué despierta esa palabra en nuestra imaginación? Muchos corazones sienten la calidez de pensar en sermones, programas musicales, comidas compartidas, un compañerismo que alimenta el alma y un refugio ante la crisis. Otros sienten un nudo en el estómago y lágrimas ardientes. Recuerdan con angustia momentos de abuso, hipocresía, prejuicio y rechazo que los inundan en oleadas dolorosas. Para ellos, la iglesia es sinónimo de la tergiversación del amor de Dios. Dice la autora que es esposa de un pastor en otro país y que escribió este artículo que, si bien el título es directamente el mismo que el del sermón, no es así el contenido. Yo les quiero recomendar que, como un complemento a todo lo que vamos a ver esta mañana, puedan leer este artículo porque habla de otro aspecto que no vamos a abordar acá. Cuando la iglesia lastima, hay dos realidades. Por un lado, la realidad de quién o quiénes lastiman. Y por otro lado, la realidad de quienes son lastimados. Lo que la autora va a plantear en este artículo, Nicole Parker, es la realidad de la persona lastimada. Y ella va a contar en primera persona por qué decidió permanecer en la iglesia a pesar de un drama terrible que vivió. Yo no voy a abordar ese aspecto. Voy a abordar, basados en la palabra de Dios, de qué manera podemos llegar a erradicar esas actitudes hostiles, crueles, faltas de empatía que podemos tener a nivel personal o a veces entre varios miembros en perjuicio de otros. Y por supuesto, como contrapartida de eso, apropiarnos de actitudes que sean misericordiosas, compasivas, amorosas, que ayuden a las personas a ser transformadas a imagen de Cristo. De eso vamos a hablar, de lo que podemos hacer para abrazar mejor a las personas y dejar de lastimarlas. Pero la autora lo que va a hablar en su artículo es por qué quizás vos, si fuiste lastimado, lastimada alguna vez en la iglesia, podés decidir permanecer en ella. De eso habla la autora, ¿sí? ¿Dónde conseguir? No sé, de acá, estaba en rojo. Pueden entrar al sitio web de la editorial aces.com, van a la biblioteca gratuita, la parte donde está la revista adventista completa,
al final de todas las páginas de la revista adventista está la revista Adventist World porque se publica toda junta, digamos, ¿no? Y si no, yo le voy a pasar a Dina también para que lo puedan compartir, ¿sí? Porque es un complemento. Cuando la iglesia lastima. Podría haber titulado este tema también, Cuando la iglesia espanta. Me pareció demasiado fuerte, así que vi este título en la revista de este mes y dije, voy a poner este título que es, si queremos, un poquito menos fuerte. Pero al mismo tiempo nos desafía a considerar este tema. Claro, no se preocupen que no es que Dina me invitó y dijo, Santiago, no sabés los desastres que pasan en Villa Valier, abordé este tema, digamos, ¿no? Tranquilo que Dina no me dijo nada. Y ustedes dirían, con razón, Dina tiró la piedra y escondió la mano, porque no está, digamos, ¿no? Lo invitó y se escondió. No. Dina me invitó nomás, hace ya mucho. Llegó el sábado, pero es una realidad que viene en la iglesia cristiana desde sus inicios. Podemos recordar aquel incidente cuando los discípulos ahuyentaban a los niños y a las madres para que no lleguen a Cristo. ¿Qué es eso sino lastimar o espantar a las personas del Señor? Y podríamos encontrar otros ejemplos, por lo cual esta circunstancia puede afectar a cualquier iglesia cristiana, porque los seres humanos en el fondo somos siempre iguales, a menos que nos dejemos transformar por el amor de Cristo. Y de eso vamos a estar hablando en esta mañana. Ahí tienen la tapa y el artículo que les estoy recomendando. Vamos a buscar en la palabra de Dios el texto en el cual nos vamos a basar para el estudio de esta mañana. Por favor, Juan capítulo 8, versículos 1 al 11. Y como bien dijo Lucas, va a ser de dos partes. La segunda es la más importante. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué es la más importante? Porque no va a ser un sermón, la segunda parte. Después del almuerzo, yo quiero invitarlos a que todos se puedan quedar, porque vamos a armar una ronda y ustedes son los que van a hablar del tema. Vamos a compartir experiencias con una consigna que les voy a dar y con unas pautas también que vamos a dar, porque vamos a hablar en cierto marco, que no vamos a referirnos ahora a eso, pero entre todos vamos a hacer el tema de la tarde. Y va a ser el más importante de los dos. Este todo es apenas una introducción. Pero queremos hablar de lo que pocas veces se habla en las iglesias cristianas. Los temas que incomodan, los temas que están medio tapados abajo de la alfombra, los temas que nos lastimaron, hay que hablar. Porque dicen los psicólogos que la primera forma que hay de sanar algo es que empezar a hablarlo. Y cuando una persona puede comenzar a expresar y a verbalizar algo que le pasó, ya está comenzando a sanarlo. Pero si no lo hacemos, hay problemas que en las iglesias no estamos sanando porque no los hablamos. Así que vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, 8, 1 al 11. Y antes digo una introducción a este texto, porque vamos a entrar en una situación muy, muy particular, en la que Jesús llega medio a escondidas, porque era la fiesta de los tabernáculos, esa última fiesta del calendario, digamos, que tenían los judíos para hacer diferentes celebraciones, y ya Jesús tenía que ser muy prudente a la hora de pensar en ir a Jerusalén, porque dicen los capítulos anteriores que ya lo estaban buscando para acusarlo, para arrestarlo y para matarlo. Estamos apenas en el capítulo 8 de Juan, ¿no? Juan va a dedicar la mitad de su evangelio a hablar de los últimos días de la vida de Cristo. La mitad. Pero ya nos está diciendo que lo estaban buscando. Entonces, ¿qué pasa? Los hermanos de Jesús, los hermanos biológicos, carnales de Jesús, le dijeron, ¿no vas a ir a la fiesta? Y Jesús, vayan ustedes, voy a ver. Y luego fue como en silencio, fue como de manera escondida, y ahí llegó. La fiesta de los tabernáculos era una verdadera celebración. ¿Por qué? Porque venían todos los judíos que podían, incluso desde tierras lejanas, donde habían ido a vivir en otro momento del pasado, para celebrar y recordar aquellos 40 años en los cuales Dios sustentó a su pueblo en el desierto.
Y entonces, ¿qué hacían? Porque no era un recordativo solo de índole intelectual, digamos. Acampaban en refugios, en chozas, en tiendas, para recordar lo que había sido vivir para sus antepasados, lógicamente, en el desierto. Había celebraciones que se hacían donde el agua tenía un rol muy importante, la luz, por supuesto había ofrendas, corderos que eran sacrificados. Era una verdadera fiesta espiritual. Terminaba el año litúrgico judío, por lo cual, como nosotros cuando terminamos el año estamos contentos, estamos agradecidos, bueno, miramos para atrás con felicidad, rescatando todo lo bueno que nos pasó. Y así lo vivían ellos. Pero en esta fiesta, en este momento de gratitud, de bendición, va a ocurrir lo que vamos a leer ahora en la palabra de Dios. Y vamos a leer del corrido del 1 al 11, dice así la palabra del Señor. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos le acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Qué historia? ¿Qué historia que nos lleva a reflexionar en este tema? Cuando la iglesia lastima. Y queremos considerar las actitudes que tuvieron los tres tipos de personajes que hay acá. Primeramente, la mujer. Segundo, los escribas o maestros de la ley y los fariseos. Y finalmente, ¿quién? Jesús. Así que vamos a tener que tomar coraje para llegar hasta el final y encontrarnos con lo más bonito de este tema, que son las actitudes de Jesús. Pero necesitamos considerar también las otras. Avanzamos con la mujer. Este va para atrás con el otro. Ahí está. ¿Qué actitudes ustedes notaron en la mujer? ¿Qué actitud notan en la mujer? Cuando leemos, vemos esta mujer, ¿no?, que llega ahí de una manera muy particular. ¿Qué actitud podríamos describir con algunas palabras? A ver, ¿quién se anima a expresar? Y luego vamos a hacer lo mismo con los fariseos y vamos a hacer lo mismo con Jesús. Así que vayan pensando, ¿ok? Vergüenza, ¿qué más? ¿Cómo? Sumisa, sumisión, sí. Miedo, ¿qué más? ¿Cómo? Cansada. Arrepentimiento, ¿qué más? Hicimos un buen resumen, ¿no? Un buen resumen. Mejor que el mío. Yo puse dolor y arrepentimiento, pero ustedes fueron mucho más claros y más completos. ¿Qué es el pecado? Vamos a hablar de la mujer. Y vayan pensando, a medida que el tema se va desarrollando, ¿con qué actitud o con quién te identificás más de esta historia? Podría ser que te identificás con la mujer, quizás con los escribas y los fariseos, o, en una de esas, con Jesús. ¿Qué es el pecado? El pecado, aquellos que hicimos el estudio bíblico, la fe de Jesús, tenemos una respuesta muy rápida en la punta de la lengua. El pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan 3,
4. Claro, como adventista del séptimo día, la ley de Dios, esto nos viene bárbaro, ¿viste? Porque justo a transgresión de la ley, y es verdad. El pecado es hacer lo contrario de lo que Dios te dice. Lo contrario es vivir, es hacer lo contrario a lo que es el carácter de Dios reflejado en los 10 mandamientos. Y es verdad. Pero el pecado es más que eso. Dice también la palabra de Dios en Santiago 4:17 que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que ya la cosa es un poquito más amplia y más compleja. No es solamente no hacer cosas malas. El pecado es también, ¿qué cosa? No hacer cosas buenas que sabés que tenés que hacer. Y más todavía. Dice Romanos 14:23 que todo lo que no sale de fe es pecado. Así que si pensabas que no eras pecador o pecadora porque no habías hecho algo malo, quiero animarte a considerar lo que es el pecado, no de acuerdo a tan solo una definición de la Biblia, sino a todo lo que la Biblia nos enseña y sobre todo cuando nos confrontamos con la persona de Cristo y vemos que Él vivió sin pecado, pero no vivió solo sin pecado porque no transgredía la ley de Dios. Vivía sin pecado porque Él vivía haciendo todo el bien que sabía que tenía que hacer. Y todo lo que hacía en su relación con Dios era basado en la fe. Por eso vivió sin pecado. Porque si no, la vida cristiana sería muy fácil. Te encerrás entre 4 paredes, te aislás del mundo y ya sos el más santo de la tierra, ¿sí o no? Pero resulta que eso no es así, porque también hay un bien que hay que hacer. Y dice la Biblia que cuando Cristo venga, distinguirá a los redimidos, a los salvos, ¿por qué? Por el mal que no hicieron, en parte, pero sobre todo por el bien que hicieron. Porque le dieron pan al hambriento, visitaron al preso y demás. Y entonces eso nos abre todo el panorama. Entonces, cuando vamos a pensar en la mujer, y cuando vamos a pensar, por supuesto, también en quién representaría la mujer, porque la mujer hoy puede representar a ese hermano que era líder de la iglesia y hoy abandonó la fe y vive de una manera que claramente manifiesta que no está en los caminos del Señor. La mujer puede representar a ese joven que estaba en la iglesia o que conociste en la fe y hoy es un chico que está perdido en las drogas. La mujer podría representar a esa chica que pensó que había encontrado al amor de su vida y hoy está embarazada con 17 años. La mujer podría representar a esa persona que manejaba las finanzas de la iglesia y que tomó y se quedó con dinero que no le correspondía. La mujer podría representar a ese hombre que le fue infiel a su esposa y ahora quiere venir de vuelta a la iglesia, pero nadie se sienta al lado de él. La mujer puede representar muchas realidades, no solo de aquella del pasado, sino del presente. Y entonces necesitamos preguntarnos, ¿cómo nos manejamos con esas personas? En esta situación de cuando la iglesia lastima, hay una realidad. Y es que podemos ser víctimas, pero también podemos ser victimarios. Y no estoy hablando de dos personas distintas. La misma persona puede ser víctima y puede ser victimario. Dios me dio la bendición durante 11 años de trabajar como pastor. Decidí renunciar al ministerio pastoral a fines del año 2017, cuando mi función era coordinar, dirigir el área de comunicación a nivel de toda la Argentina y de la red Nuevo Tiempo. El año pasado, Dios colocó una inquietud, una idea de conformar un grupo de ex pastores en Argentina. Ex pastores. Invitarlos para que nos reunamos, para que dialoguemos, para que nos ayudemos, nos acompañemos, porque la realidad de una persona que fue pastor después, ¿quién sabe cómo vive, la realidad que enfrenta? Ya no es más el pastor fulano, es uno nomás que ¿qué hace? Y labura de Uber, ¿viste?
¿Y qué hace? No sé, puso un negocito, ¿viste? Así que hicimos ese grupo y es de gran bendición. Pero todos coincidimos en algo porque nos contamos nuestras historias, dialogamos, nos escuchamos y coincidimos, claro, que es una experiencia que uno vive con soledad luego de dejar el ministerio pastoral, sea por decisión propia, como fue mi caso, o sea por decisión de la misma iglesia de despedir a la persona. La realidad es que lo vive en soledad. Y decíamos, muchachos, tampoco nos rasguemos las vestiduras, porque nosotros cuando estábamos en el ministerio tampoco estábamos tan entusiasmados por estar, a ver aquel que salió del ministerio, vamos todos a visitarlo, vamos a abrazarlo, ¿qué le estará faltando? También fuimos victimarios. Entonces, quizás estás en la iglesia y estás pensando ya de esa actitud, de ese gesto, de esa palabra o de esa falta de empatía que tuviste y sufriste. Pero también pensala del otro lado, ojo, quizás también fuiste victimaria. Quizás también fui victimario, quizás no. En mi caso estoy seguro que fui victimario también. Y que si preparo este tema es porque necesito profundamente que el Señor me siga transformando para ser lo menos victimario posible, por la gracia del Señor. Me tocó trabajar en otro país y conocí allá a un famoso deportista. Me contacté con él muchas veces, nos vimos, le llevé muchas veces materiales misioneros. Y luego me tocó regresar acá a Argentina y ese famoso deportista que era una verdadera estrella en el deporte que practicaba en ese país, quizás el más destacado de ese país, es un compatriota nuestro, argentino. La vida cambió mucho para él y hoy está preso. Hoy está preso. Así que nunca me olvidé de él y decidí hace un tiempo ponerme en contacto con un familiar e ir hasta la cárcel. No pude entrar, claro, porque no es que uno va a la cárcel y entra así como dice Pancho por su casa, ¿no? Hay todo un protocolo que, bueno. Pero le llevé un ejemplar de la palabra de Dios, un libro y una carta, con la foto que nos habíamos sacado allá lejos y hace tiempo, en el año 2008, cuando él era una estrella. Y me mandó un mensaje a través de un familiar en audio. Me dijo varias cosas, se acordaba de mí. Y dijo, gracias por acordarte en este momento. Es un caso que ha salido en los medios por una situación que, de ser cierta como la justicia dice que fue, aunque él lo niega, es de lo más repudiable que uno puede ver en un ser humano, como acto, ¿no? No digo que la persona sea repudiable, nosotros mezclamos todo, ¿no? Cristo odia el pecado, pero ama al pecador. Esa es la gran diferencia. Y me preguntaba yo, ¿cómo nos comportamos nosotros con la mujer? La mujer, que puede ser cualquiera de nosotros. ¿Tenemos una relación condicional como la que tenían los amigos del campeón con este deportista tan conocido? Recuerdo haberme puesto en contacto con alguien que era muy amigo de él y que también practicaba el mismo deporte que él. Y teníamos confianza con él, con este otro, con mucha más confianza que con quien está preso. Y hablamos y le dije, fui a la cárcel, esto, lo otro. Ellos habían sido muy amigos, muy amigos. ¿Por qué no vas a verlo? ¿Por qué no vas a verlo? No puedo, Santi, me dice. No puedo. No puedo. Era tanto el rechazo que le generaba lo que dice la justicia y confirmó que él hizo, que no podía. No puedo. Pero eran grandes amigos. Eran muy amigos. Yo los vi muchas veces. Hablamos muchísimas veces. ¿Será que nosotros, como iglesia, tenemos actitudes semejantes a lo que puede haber en el mundo secular? Que cuando la persona dejó de desempeñar el rol que tenía, a tener la condición que
era acá en la iglesia y demás. Ahora, como dice el dicho, si te he visto, no me acuerdo. Entonces nos damos cuenta que en realidad no amábamos a la persona. ¿Amábamos a quién? Al personaje, que es otra cosa. El personaje es el rol que desempeña temporalmente una persona. La persona es lo que queda independientemente de cualquier rol que haga. Establecemos vínculos con el personaje o con la persona. Si es con la persona, tu vínculo va a ser incondicional. Si es con el personaje, va a ser condicional. En cuanto deje de tener esa función, ya está. Los chicos en la escuela, por ejemplo, a la maestra, sí, señor, le traigo una manzana, esto, aquello, ¿no es cierto? Buena onda, todo. Resulta que pasé de año y ya no va a ser nunca más mi maestro. Ya está, la veo en la calle, ni la saludo, ni nada. ¿Por qué? Y pues ya me puso las notas, ya probé, ahora que no importa, digamos, ¿no? No creo que esos chicos vayan acá en la iglesia, ¿no es cierto? No creo. Pero podría pasar en algún lado, ¿no? Podría pasar. La mujer. Seguimos avanzando. La actitud de los dirigentes que fueron a ver a Jesús, los escribas y los fariseos. ¿Qué actitudes podemos ver? ¿Qué actitud podemos identificar en estos personajes clave, ¿no? En esta historia? ¿Quién se anima? Todos. A ver. Acusadores. ¿Qué más? Enojo, claro, se los nota enojadas, ¿no? Acusadores, bien. Rechazo, claro. ¿Qué más? Golpeadores, claro, porque no la llevaron a la mujer diciéndole caminar, ¿no? Hipócritas. Son términos duros, ¿no? Porque estamos hablando de gente religiosa, ¿eh? No estamos hablando de gente que no tenía nada que ver con la religión. La trataban mal, claro. Bueno, impiedad, crueldad, egoísmo. Ahí nos encontramos. ¿Quiénes eran los escribas y quiénes eran los fariseos? Bueno, los escribas eran los expertos en copiar la palabra de Dios y preparar los rollos que se usaban en las sinagogas para la predicación. Claro, no había imprenta, no había fotocopiadora, así que los escribas tenían una función sagrada. Eran muy minuciosos en su trabajo. Claro, no solamente copiaban, eran también intérpretes, expertos en el contenido, eran maestros. Esos eran los escribas. ¿Y los fariseos? Bueno, en realidad todos los escribas eran fariseos, aunque no todos los fariseos eran escribas, porque era un trabajo que era para un grupo nomás. Los fariseos eran un movimiento de otros que también había en el judaísmo del primer siglo, que se había gestado allá por el siglo II a.C., como un intento de preservar la pureza de la fe hebrea, de la fe judía. Fariseos significa literalmente los separados. Los separados. ¿De qué se separaban? De todo aquello que pudiera contaminarlos. Claro, porque sabían bien que Israel había tenido que ser llevado al cautiverio. ¿Por qué? Por haber caído en la idolatría, por haberse contaminado con doctrinas extrañas. Entonces ellos, ¿qué dijeron? Además de lo que fue el periodo que se conoce como el intertestamento, entre que termina el Antiguo Testamento y arranca el Nuevo, tenemos 400 años de historia ahí que no está reflejada en la palabra de Dios, que es el periodo que dominó Grecia, el mundo, ¿no? El periodo helenístico, donde Grecia no solo dominó con su fuerza, sino también con su cosmovisión, con su filosofía y con la manera de ver la vida. Entonces, ahí surgen los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Los fariseos trataban de apegarse mucho a la ley escrita, a interpretarla, pero también a la ley oral, que era la interpretación de la ley que había creado el judaísmo para cumplir la ley, supuestamente. Tan solo para guardar el sábado había 1521 reglas. Entonces, ¿qué pasa? Había que tener gente que sepa cómo manejar eso. Ahí estaban los fariseos y los escribas. Y los fariseos, para no contaminarse, hacían dos cosas. Se mantenían alejados de los pecadores, porque si no se podían contaminar. Y también de quién más, de los enfermos, de las personas que estaban con problemas. ¿Por qué? Porque suponían que todo eso era por culpa de ¿qué?
del pecado. Entonces no vaya a ser que yo me contamino. Esa era la cualidad de estas personas que venían a Jesús. Ahora, hay que reconocer que eran personas con buenas intenciones. Quizás ninguno de nosotros tiene el fervor y el entusiasmo religioso que tenían los fariseos. Personas que no eran profesionales de la religión, no eran sacerdotes, no les pagaban para hacer su trabajo, sin embargo estaban profundamente adheridos a la fe y la religión. Era la prioridad número uno en su vida. Las intenciones que tenían eran buenas, aunque el camino y la forma eran equivocados. En el versículo 4 nos dice la palabra de Dios, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Una de las cosas que más les gustaba hacer a los fariseos era ser los policías espirituales de la religión. Esta mujer fue sorprendida en adulterio. ¿Cómo se enteraron? Porque el policía, anda mirando, observando, a ver quién comete un crimen. A esta la encontramos. Ya está. ¿Sí? ¿Por qué hacían eso? ¿Por qué hacían eso? Porque pensaban que había que estar atento cualquiera que cometa un pecado para señalarlo y condenarlo. No vaya a ser que contamine a la religión en general. Claro, ellos no tenían presente esto que acabamos de ver nosotros de qué es el pecado. En realidad, ellos eran tan pecadores como la mujer. Pero pensaban que ellos eran los que tenían que preservar a la iglesia del pecado. No, ellos eran tan pecadores también. Aunque no adulteraran, eran pecadores. ¿Por qué? ¿Cuántas personas son pecadoras de acuerdo a la palabra de Dios? Todos hemos pecado, ¿y qué más? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo escribió el apóstol Pablo, que además después dijo que de los pecadores él era el primero. Así que si el apóstol Pablo dijo eso, siendo quien fue, ¿qué nos quedará a nosotros, no? ¿Qué nos quedará a nosotros? Entonces, cuando miramos a los demás, ¿desde qué lado lo miramos? ¿Desde qué lado me miro a mí mismo? Estas personas eran los policías espirituales. ¿Qué más? Versículo 5. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear, segunda cualidad de los fariseos y los escribas. Les encantaba estudiar la Biblia, pero para acusar y condenar a los demás. No se daban cuenta que la Biblia no fue escrita para acusar y condenar a los demás. Al único que puedes acusar y condenar es al que veas delante del espejo de tu casa. Para eso está la Biblia. Para eso. Porque quizás, claro, era más cómodo, capaz que ellos no adulteraban, entonces, qué terrible el adulterio, porque claro, ellos no adulteraban, entonces claro, esto me viene bien para acusar al otro. Ahora, para el versículo que está al lado, que me habla algo que yo hago, no, ese no lo tengo en cuenta, voy a agarrar este porque este sí me conviene, porque yo soy el policía de la fe, porque yo tengo acá la base para condenar a la persona. Y de esa manera, el versículo 6, dice que con la pregunta que le estaban haciendo, le estaban tendiendo una trampa a Jesús. Tercera actitud de estos hombres es que ellos usaban a las personas para su propio beneficio. Miren qué manera, ¿no? A la mujer la estaban usando para su propio beneficio. A Jesús lo querían usar para su propio beneficio. ¿O no? Claro. ¿Lo querían entrampar para qué? Para que él mismo se autocondene, claro, porque si decía que había que apedrearla, los romanos le iban a decir, ¿y vos quién sos para establecer esa condena? Si acá la autoridad somos nosotros. Y si decía, no hay que apedrearla, iba a estar en contra de lo que Moisés enseñó, supuestamente. Así que estaba entre la espada y la pared Jesús. Dije, acá lo agarramos. ¿Por qué querían agarrar a Jesús? ¿Por qué querían matarlo? Porque cuando te encontrás con Dios, alguien tiene que morir. Alguien tiene que morir. O lo matás a Él,
para que te deje de hablar, para que te deje de confrontar, para que te deje de querer transformar, o permitís que mate tu ego, o permitís que tu yo sea entregado al Señor y que Cristo viva en vos. Alguien tiene que morir. El bautismo es una representación. ¿Quién muere? La persona. Yo muero a mi vieja vida y nazco a la nueva vida en Cristo. Alguien tiene que morir. Pero los fariseos decían, no, nosotros no vamos a morir. Yo no me voy a bajar de este rol que tengo. Como que le dejemos, este nos va a llevar puesto, va a erradicar todo este liderazgo que tenemos, del cual vivimos y también nos sentimos. Así que mejor es matarlo a uno y no que suframos todos. Alguien tiene que morir. Y lo querían matar a Jesús para su propio beneficio. Los policías espirituales buscaban en la Biblia razones para condenar y se relacionaban con las personas para usarlas. Por supuesto, si se daban cuenta que esa persona no podía sacar ningún beneficio, para eso no existía. Cuidado, porque estamos hablando de personas religiosas acá. No estamos hablando de personas seculares. Y tengo algo muy fuerte para mostrarles. ¿Están más fuerte que esto, Santiago? Hay una cita que les tengo que leer. Es fuerte, ¿eh? Pero si ustedes no están listos para algo fuerte, la pasamos de largo rápido. Pero si están listos, la ponemos. ¿Qué prefieren? ¿O prefieren que bajemos un poco el tono y le pasamos un poquito de lija, suavizante, ¿no? Miren este libro. ¿Ustedes pensaron que el título de este sermón era fuerte? Miren el título del libro que puso este pastor. Guía del fariseo para una santidad perfecta. Hay una guía, había sido que había una guía, un tutorial. Un estudio sobre el pecado y la salvación. El doctor George Knight lo escribió, que es un especialista en historia de la iglesia. Así que si hay algo de historia, y los fariseos, George Knight tiene mucho para decir. Ay, esto es tremendo. Dice el doctor Knight, la triste verdad es que el fariseísmo continúa existiendo en la iglesia. ¿Pero cómo? ¿No eran de allá 2000 años atrás? Dice él que continúa existiendo. Y aún dentro del adventismo, no se enojen conmigo. Yo soy el cartero, no escribí la carta, ojo. Este es George Knight. Si se van a enojar con alguien, búsquenlo en las redes, no sé, conmigo no, digamos, no. La razón por la que el fariseísmo está vivo y goza de cabal salud es que es una actitud mental y no un grupo histórico. Una actitud mental. En muchos sentidos, dice el doctor Knight, el problema real de los fariseos es su genuina bondad. Ellos creían que eran personas buenas, que cumpliendo cosas ya estaban perfectos con Dios. Estas personas no sentían la necesidad de Cristo. No sentían. ¿Por qué? Porque tenían una religión basada en cumplimiento de reglas. Entonces, ¿qué pasa? Tenían todas las reglas, las tildaban todas y estaba todo perfecto. Ok, 10 de 10, y salían en la foto con el diploma y la medalla de honor. Listo. Pero resulta que esto no funciona así. Nosotros no nos convertimos en pecadores cuando entonces cometemos un pecado. Es al revés. Somos pecadores. Como dijo David, en pecado me concibió mi madre. Nacemos pecadores y en consecuencia, ¿qué hacemos? Cometemos pecados. Porque nacemos pecadores. Claro, no nacemos con la culpa del pecado. Porque ¿cómo puedo ser yo culpable de los pecados de otros? No. Cada uno es culpable o responsable de su propia vida, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero sí nacemos enfermos del pecado. Egoístas por naturaleza corrompida. Ellos no tenían esta idea. Entonces se creían perfectos, no necesitaban de Cristo. Si la primera tentación del fariseo moderno es enorgullecerse de sus logros espirituales, la segunda es criticar a los demás. Policía espiritual, ¿no? Como le dijo Emil Brun, ¿dónde hay un hombre que no sería un fariseo
¿quién de nosotros no desea un pequeño trono donde pueda sentarse a juzgar a otros? Interesante. El fariseísmo, mis queridos hermanos, está vigente, según el Dr. Knight, especialista en historia cristiana, historia de la iglesia adventista también. Está vivo. Así que si está vivo, yo tengo que estar muy atento, porque es muy probable que al menos alguna actitud de los fariseos esté en mi vida, o no. O yo puedo declararme inmune al fariseísmo. ¿Y vos? ¿Podría ser que alguna actitud farisaica tengas por ahí? ¿O ustedes son todos inmunes? Acá ninguno puede decir, no, acá no. No, sí. Elena de White. No es seguidor de Cristo el que desviando la mirada se aparta de los que yerran, de los que se equivocan, ¿no? Dejándolos proseguir sin estorbo su camino descendente. No es seguidor de Cristo, el que se aparta, no. Los que se adelantan para acusar a otros y son celosos en llevarlos a la justicia, son con frecuencia en su propia vida más culpables que ellos. Hago un comentario acá. Dice un periodista en la radio, suele decir así, ¿no? Cuidado con los que se jactan de su honestidad, de su bonomía y de su corrección. Cuidado con eso, dice. Si invitas a comer a alguno a tu casa y se jacta de eso, cuando se va, dice este periodista, contá los cubiertos. ¿Sí? Porque a veces el que hace mucho alarde de algo es en realidad de lo que carece. Y cuando busca señalar, condenar y acusar, no está haciendo otra cosa que querer justificar sus propios pecados. Queriéndose autoconvencer que con eso hay gente mucho más mala que él y él puede seguir así como está, no precisa cambiar. En realidad, lo más maravilloso es que nuestros pecados no son cubiertos encontrando otros que hagan cosas peores. Mis pecados son cubiertos por la gracia de Cristo, que me perdona, que me transforma, que me renueva, que me limpia y que me dice, como a esta mujer, vete y no peques más. Pero parte de reconocerme pecador. Sí, somos pecadores. En alguna iglesia de Buenos Aires, alguien estaba predicando sobre este tema. Y había una persona, así, que conozco muy bien. Y el predicador hizo una pregunta. ¿Alguien estaría en condición de tirar la primera piedra? ¿Cómo habrá sido la respuesta de esa iglesia? Nadie, ¿no? Hubo un hermano y dijo, yo sí. Yo sí, dijo uno. Imagínate que sucediera acá esto ahora. Todos los hermanos que hicieron, ¿no? Y explicó todavía, ¿cómo es, hermano, que usted sí? Me arrodillo, pido perdón a Dios por los pecados y dame la piedra, dijo. ¿Qué te parece? ¿Será así? ¿Funciona así? ¿Por qué no funciona así? Porque no estamos libres de pecado, aunque no estemos haciendo actos pecaminosos de transgresión de la ley. Ejemplo, quizás vos sos una persona que respeta el día sábado, que sos fiel a tu esposo o a tu esposa, que honras a tus padres, no usás en vano el nombre del Señor, no codiciás, sos un pecador. Porque pecador es una condición que tenemos nosotros. Porque cuando alguien te toca la puerta de tu casa y te pide algo de comida, no le das esa porción rica que te preparaste para vos y tu familia para el sábado al mediodía. Le das ese paquete de arroz viejo que tenés guardado. Está bien, no digo que se le dejes de dar. Pero no te creas que sos, ¿viste? Porque hasta en lo bueno que hacemos, nuestra bondad está manchada de pecado. Y si no, compara tu bondad con la bondad de Cristo. No la compares con la bondad del que está en la cárcel, de que roba. No. Compárala con Cristo. Y te vas a dar cuenta que sos un pecador y que soy un pecador. Lo más curioso es que esta persona que conozco muy bien jamás podría haber tirado la piedra. ¿Sabes por qué? Porque si se aplicara el apedreamiento,
quien tenía que haber sido apedreado hace muchos años atrás era esa persona que decía que podía tirar la piedra. No solo no podía haberla tirado, no debería estar en la iglesia porque yo había perdido la vida hace mucho. Porque yo sé muy bien las cosas que pasaron con esa persona que está ahí. Entonces es muy fácil agarrar y sacar una foto de mi vida ahora. Para. ¿De dónde venís vos? El historial de tu navegador, ¿qué dice? No podrías tirar la piedra nunca. Jamás podrías tirar la piedra. Pero vamos a la parte más linda de este tema. Llegamos a lo más lindo. Llegamos finalmente a Jesús. ¿Qué actitudes vemos en Jesús? A ver, como estuvieron tan brillantes en lo anterior, ahora vamos a lo más lindo, ¿no? ¿Qué actitudes vemos en Jesús acá en esta historia? Bondad. A ver, ¿qué más? Perdón. ¿Alguien de este lado qué dijo? Compasión. ¿Qué más? No criticó. Salvación. ¿Qué más? Acusó. ¿Sí? Ahora vamos a ver eso. Vemos una actitud totalmente distinta, totalmente diferente. Pero saben, hay una actitud que es la más importante de todas, y aunque yo les dijera que dediquemos una hora, nunca detectaríamos esa actitud, y es la más importante de todas. Les doy una chance más. ¿Qué otra actitud que no haya sido nombrado notan en esta historia que acabamos de leer? A ver si alguno la encuentra. ¿Qué otra actitud? Que es la clave de todo. Arriesguen, sin miedo. Empatía, ¿es buena la empatía? Claro que fue empático Jesús, claro que sí, pero no es esa la actitud. Santidad, amor. Todo lo que ustedes dicen es maravilloso, pero no es lo principal. ¿Saben qué es lo principal? Versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Pero Jesús se fue ¿a dónde? Al monte de los olivos. Y todo cambia, todo lo que viene después es producto de ¿qué? De que Jesús fue ¿a dónde? Al monte de los olivos. ¿Qué iba a hacer Jesús en el monte de los olivos? Jesús iba a orar. Jesús iba a encontrarse con el Padre. Jesús iba a fortalecer su sentido de misión. Jesús iba, por ejemplo, al jardín de Getsemaní, que queda en la parte baja del monte de los olivos, con sus discípulos en ese momento crítico de la historia, cuando tenía que tomar la decisión de entregar su vida por nosotros. Era su costumbre, no dice acá, en otro pasaje, ir al monte de los olivos y pasar la noche entera en oración, en comunión con su Padre. Donde, ¿qué cosas pasarían en el monte de los olivos? En la eternidad lo sabremos. Apenas tenemos una vislumbre con lo que fue la transfiguración. ¿Qué sucedía cada noche que Jesús iba? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Cristo vivía como vivía, miraba a la gente como la miraba y obraba como obraba porque Él iba al monte de los olivos. Y su vida reflejaba que había estado en comunión con su Padre. Y entonces cuando salía, iba a ver a las personas, Él las veía a todas, como dice Elena de White en el Camino a Cristo, como personas para salvar. Personas perdidas a quienes Él iba a salvar. Él veía a todos así, inclusive a los escribas y a los fariseos. Y ahora lo vamos a ver. Esa es la primera actitud. Dependencia completa de Dios. Comunión profunda con el Padre. Sin esa actitud, todo lo demás es insostenible. Menos para nosotros, que somos seres humanos pecadores. ¿No les parece? Si para Jesús era necesario, ¿cuánto más lo será para nosotros? Su compasión, su misericordia, la transformación que obró en esa mujer fueron un resultado de que Él vivía en el Monte de los Olivos. ¿Cómo sería el Monte de los Olivos? Que, como se mencionó antes, fue el lugar que Él eligió para ascender al Padre. ¿Será que era el lugar donde Él se sentía más cerca de su Padre? ¿No? ¿De dónde vas a comenzar un viaje? ¿Del lugar más lejano o del más cercano? Del más cercano. Bueno, vamos al Monte de los Olivos, porque yo acá me encuentro con mi Padre, así que de acá mismo quiero ir para reencontrarme con Él.
Si nosotros queremos que nuestra vida cambie en relación con esto, que no seamos personas que lastimen, que no seamos iglesias que lastimen, sino personas que sanemos, iglesias que redimamos, tenemos que pasar más tiempo de comunión con Dios. Comunión sincera, profunda, humilde, porque no somos mejores que nadie. El único que es mejor es Cristo. Los demás somos todos pecadores. Mis queridos, necesitamos que la iglesia sea un hospital donde cualquier persona golpeada y herida por la vida pueda ir a curarse. Donde no haya prerequisitos. No, vos tenés que venir medio sano acá a la iglesia. Espera, vos ya estuviste internado, te curaste y ahora de vuelta venís. No, sí. La iglesia necesita ser una escuela donde podamos venir a prepararnos para llegar al reino de los cielos. Y la iglesia necesita ser también un ejército que avance unido para conquistar a otros con la fuerza del amor solamente para que se entreguen a Cristo. Necesitamos eso de la iglesia. ¿Cómo va a ocurrir? Pasando más tiempo en el monte de los olivos, que puede ser esa sillita en tu casa, ese rincón de oración. Ayer a mí me gustó ir a la terraza del edificio donde vivo, necesitaba una comunión especial con Dios, y me fui a orar al principio del día, mirando el cielo hermoso y el amanecer, y también fui a orar al atardecer, con unos tonos rosados espectaculares que había en el cielo, porque ayer necesitaba mucho de la comunión con Dios. Todo cambia cuando nuestra vida está en comunión con el Padre. Versículo 6. Jesús dice que se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Jesús es increíble. ¿Qué hubieras hecho vos en esa situación? ¿Qué hubiera hecho yo? Que vos veas, dice Elena de White, que a Jesús le repugnaba este espectáculo que estaba viendo. Le repugnaba, esa es la palabra. Mirá qué palabra usa. No es que le repugnaba el pecado de la mujer solamente. Le repugnaba el espectáculo que estaban dando los religiosos. Eso le repugnaba. ¿Qué haces vos cuando algo te repugna? Cuando algo te conmueve profundamente. ¿Sabes qué? Jesús podía haber hecho varias cosas que no hizo. Imagínate vos sabiendo todo lo que sabía Jesús. Los ves venir a los fariseos y a los escribas con la mujer pobrecita que dice que la agarraron, la prendieron, la pusieron de pie delante de todos. Jesús podía haberles dicho, ¿en qué andan de vuelta sepulcros blanqueados? ¿Qué andan haciendo por acá? ¿Sí? Jesús, si quería, podía haberlos ni siquiera escuchado. Podía haberles dicho, esa mujer es pecadora, pero ustedes son más pecadores que ella, porque vos hiciste tal cosa, vos hiciste la otra. ¿Podía haberlo dicho, sí o no? Sí. ¿Otras veces lo hizo? Sí. Habló y discutió verbalmente con los fariseos y los confrontó con que eran religiosos de fachada únicamente, pero por dentro estaban llenos de inmundicia. Le dijo, ¿por qué Jesús no hizo eso ahora? Ahora lo vamos a ver. Pero Jesús escuchó las barbaridades que decían los fariseos. La escuchó en silencio. ¿Por qué? Porque si vos querés ayudar a alguien de verdad, primero que tenés que hacer es escucharlo. Escucharlo. No, lo que pasa es que yo dejé de creer en Dios porque tuve una enfermedad. ¿Pero cómo vas a dejar de creer en Dios por una enfermedad? No sabés. Yo tuve una enfermedad más grave que la tuya, acá estoy ciego a fiebre. ¿Perdón? Cuando vos querés ayudar a alguien, querés acompañar a alguien, el centro es el otro, no sos vos. No sos vos. No estás para hablar de vos. Entonces, escuchar es lo primero. Jesús escuchó todo lo que tenían para decir, porque Él quería transformar también a los fariseos. No eran sus enemigos, eran personas para salvar. Una persona que actúa diferente, una persona que critica, una persona no es tu enemigo, es igual que vos. Es igual que vos, de diferente manera nada más. Y también tenemos que respetarlos, escucharlos
y ver qué podemos aportarle. Versículo 7. Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jamás podían haber tirado la piedra, porque el que tenía que tirar, si eso se practicara, porque ya en la época de Cristo había caído en total desuso, ¿producto de qué? De que era tan corriente, lamentablemente, que ya ni practicaban eso. Pero quien tenía que haber traído a la mujer era el esposo de ella, la persona ofendida, no que lo iba a traer cualquiera, la persona ofendida. Y los que tenían que tirar la piedra, supuestamente, eran aquellos testigos de lo sucedido. No, esta mujer fue sorprendida, no dice, la sorprendimos, nos dijeron, entonces acá la traemos. Ellos jamás podían haber tirado la piedra. Y además de eso, porque ninguno estaba libre de pecado. La maravilla más grande es que había alguien que sí estaba libre de pecado. Y ese era Cristo. Y escribía en el suelo. Se ve que la lista era larga que había que escribir porque escribió 2 veces. Y seguía escribiendo. Y seguía escribiendo. Y me encanta que ese dedo con el que Dios puede escribir en tablas de piedra para perpetuar sus mandamientos, esta vez, misericordiosamente, escribe sobre el polvo. Porque el polvo fácilmente lo podés mover y lo podés borrar. En cambio, eligió no escribir en piedra. Porque con su gracia también podía transformar los corazones y los pecados de esos duros y fríos fariseos. Por eso decidió escribir en el polvo. Qué lindo saber que Jesús escribe en el polvo nuestros pecados, ¿no? Con cuánta facilidad para Él puede ayudarnos a limpiarlos y a borrarlos. Con cuánto respeto trató a esos fariseos. No se puso a decir a viva voz los pecados. Podía haberlo dicho, pero no. Les trató con mucho respeto y con amor, porque quería que ellos también puedan ser transformados. Y finalmente, cuando tiene que dirigirse a esta mujer, golpeada, temblorosa, avergonzada, culpable, cuando tiene que decirle algo, ¿qué le dice? Jesús elige no discutir, Jesús elige no meter el dedo en la llaga. Che, ¿así que te agarraron en pecado? Contame un poco. Era obvio, no preguntemos lo obvio. Cuando abramos la boca, mis queridos hermanos, para hablar con una persona golpeada por la vida, por sus elecciones o por las consecuencias que le vinieron de manera externa, llevemos palabras como las de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? ¿Qué preguntas hace Jesús, no? El mismo que buscó a Adán y a Eva en el jardín del Edén y les preguntó, ¿dónde están? Esas preguntas que son mucho más profundas que una mera aseveración. Jesús podía haberle dicho, ya no están, se fueron. Pero Él quería que ella perciba eso, lo pueda internalizar, lo pueda vivenciar y lo pueda expresar, porque es algo mucho más profundo que solamente escucharlo. ¿Dónde están? ¿Ya nadie te condena? ¿Qué palabras llevamos nosotros a la persona que se equivocó feo? ¿Qué palabras? Llevemos estas palabras. Palabras de compasión. Porque sos igual que él, sos igual que ella. No sos mejor. El único médico en esta clínica llamada iglesia es Jesús. Ni el pastor, ni los ancianos, ni los líderes, ni un presidente de la iglesia, nadie. Todos somos pacientes en la clínica del Señor. Y eres el único médico. ¿Nadie te condena? ¿Dónde están? Y me encanta la actitud de la mujer. ¿Qué hubiera hecho yo si, por ejemplo, me llevan de prepo acusado a un lugar? En cuanto se van mis acusadores, ¿qué hubieras hecho? Yo me voy. ¿O no? Lo llevaron ahí, se fueron los fariseos, yo me voy, chao, aprovecho y no vas a hacer que aparece otro después o me tiran un piedrazo de lejos, quién sabe, digamos, ¿no?
La mujer se quedó con Jesús, porque en Él podía tener esperanza. Porque en ese contexto de crueldad, de frialdad, encontró a la compasión personificada. Ojo que la compasión no es tener lástima del otro, ¿eh? Eso no es compasión. La compasión es sentir el dolor que tiene el otro y tomar acciones para tratar de revertirlo. Eso es la compasión. La compasión es una acción en beneficio del otro. No es solo, ¡ay, pobre! ¡Qué triste! ¿Cómo está en la calle pidiendo comida? Bueno, vamos a comerse. No, eso no es compasión. Eso es lástima. La compasión es el dolor en acción. Eso es la compasión. Y entonces ella dice, nadie, Señor. Y entonces Jesús le da el perdón resumido en una frase, diciéndole, ni yo que te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Algunos dicen, perdón, qué liviano fue Jesús con esto, ¿no? Parecía alguno, qué liviano que fue. ¿Dónde quedan las consecuencias, la disciplina, no? Como iglesia, no todo da lo mismo. No todo da lo mismo. No malinterpretemos este texto que acabamos de estudiar, porque la Biblia acá no nos está diciendo que ella no tuvo ninguna consecuencia de su accionar. ¿Sabemos qué pasó cuando llegó a la casa y se encontró con su marido? No lo sabemos. ¿Sabemos qué pasó con su familia, con su comunidad, con sus hijos? ¿Lo sabemos? No lo sabemos. ¿Sabemos qué pasó cuando ella fue a la sinagoga de vuelta a congregarse? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estaba comenzando una nueva vida donde había abandonado el pecado y había aceptado la salvación en Cristo. Eso sí sabemos. No hagamos lecturas simples. A veces nuestras consecuencias pueden ser concretas. La iglesia tiene un manual en el cual se establecen criterios. Si una persona de manera persistente tiene una vida que está en manera totalmente opuesta a lo que la Biblia enseña, ¿qué hace la iglesia? La iglesia con dolor tiene que tomar la decisión, con la junta que corresponde, etcétera, de desglosar a esa persona de la iglesia. ¿Pero para qué? Para respetar primeramente la decisión de esa persona. Simplemente la iglesia está reflejando la decisión que tomó esa persona. ¿Pero con qué actitud? Como un medio para redimir, con amor, compasión, cuidado y compañía, con Cristo. No con frialdad, no con crueldad, no para expulsar a alguien, sino todo lo contrario, para que esa persona pueda iniciar ahora un proceso de poder volver a los caminos del Señor. Esto no significa que esto no va, esto va también, pero va con amor, va con Cristo, no va sin Cristo. En su acto de perdonar a esta mujer y estimularla a vivir una vida mejor, el carácter de Jesús resplandece con la belleza de la justicia perfecta. Aunque no toleró el pecado ni redujo el sentido de culpabilidad, no trató de condenar, sino de ¿qué? De salvar. El mundo tenía para esta mujer pecadora solamente desprecio y escarnio, pero Jesús le dirigió palabras de consuelo y esperanza. El ser sin pecado se compadece de las debilidades de la pecadora y le tiende una mano ayudadora. Mientras los fariseos hipócritas la denuncian, Jesús le ordena, vete y no peques más. Amén. Qué maravillosa la gracia de Cristo. ¿Cuánto necesitamos permitir que Él pueda seguir transformando nuestra vida? Y que sea que nos relacionamos con alguien que ha caído en un pecado de esos que son rimbombantes a veces, tengamos misericordia, tengamos compasión, tengamos el amor de Cristo, pero solamente lo vamos a tener si Él guía nuestra vida. Si no, vamos a tener la actitud de los otros que todavía siguen vigentes, dice el Dr. Knight. Dijo alguien por ahí que a veces la iglesia es el único ejército que abandona a sus soldados heridos. ¿Habían escuchado eso?
un soldado herido en una guerra, a veces la iglesia los abandona. Pero hubo alguien que no los abandonó. Desmond II, adventista en la Segunda Guerra Mundial, participó de la guerra, pero siendo objetor de conciencia. No quería portar armas, ni siquiera llevarlas. No llevarlas y no usarlas, ni siquiera llevarlas. Pero eligió tomar otra arma, el arma del servicio y del amor. Salió una película que millones de personas vieron en todo el mundo. Y este hombre, que fue galardonado al regreso de la guerra con la más alta distinción que puede dar el Congreso de los Estados Unidos, que es la medalla de honor, hasta hay una carretera en Estados Unidos con su nombre, ya fallecido Desmond. Esta historia conmovedora no era conocida hasta que un hermano director de comunicación de la iglesia en Canadá, con quien tuve el gusto de conversar varias veces, él le contó la historia a alguien que se la llevó a la productora de Mel Gibson que hizo la película. Y conmovió a multitudes. ¿Por qué? Porque este hombre estaba dispuesto a arriesgar su propia vida con tal de salvar a otros. ¿A quiénes? A los soldados heridos de su ejército. Él no los dejaba. No había nadie más buscándolos. En esa batalla, allí en la isla de Okinawa, en la que tuvieron que trepar un acantilado de más de 100 metros y encontraron una fuerte resistencia japonesa al ejército de los Estados Unidos. Y solo se quedó toda la noche rescatando heridos. Tal heroica fue su tarea que logró salvar 75 personas él solo, bajándolas con cuerdas hasta abajo donde ya estaba todo el ejército que se había replegado. Y hay una escena que le preguntaron a Mel Gibson por qué él no quiso ponerla en la película, por qué no está, porque fue real. Claro, siguió a Desmond hasta que finalmente una bala lo alcanzó y quedó muy mal herido. Así que vinieron otros enfermeros a buscarlo a él, y mientras lo llevaban en la camilla, observó que había un soldado más mal herido que él. ¿Qué hizo? Bájenme de la camilla. Los enfermeros lo miraban, bájenme de la camilla. Lo bajaron de la camilla porque él quería que busquen al otro. Y lo buscaron, y después de un tiempo lo volvieron a buscar a él. Le preguntaron a Mel Gibson, ¿por qué no puso esa escena? ¿Saben lo que dijo Mel Gibson? Porque era demasiado lo que hizo este hombre. Es casi increíble. Si yo ponía esa escena, la gente iba a creer que era una película de ciencia ficción. Así dijo Mel Gibson. 75 personas fueron salvadas por este hombre. Un adventista que no abandonó a los soldados heridos. Dios nos ayude para que el mismo Cristo que habitó en el corazón de este hombre, en las manos de este hombre, también pueda estar en el nuestro. Que Dios nos bendiga mucho. Amén.